Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que traiga gozo y paz a cada uno de vuestros corazones. En esta mañana quisiera compartirles sobre la unidad que la Iglesia pues tiene en el cuerpo al formar todos parte del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo. Y sobre esto el otro día me llamó la atención a la hora de ver un documental. Estaba viendo un documental sobre animales, sobre los elefantes, sobre cómo llevaban su ciclo de vida y cuál iban emigrando de un sitio para otro. Y me llamó mucho la atención el hecho de cómo ellos viven en núcleos familiares prácticamente, ¿no? En los que unos protegen de los otros. Esto es algo muy común a la mayoría de los animales, sobre todo en los mamíferos, y que viven o se agrupan en manadas o en rebaños para protegerse de los peligros, ¿no? Sobre todo de los depredadores. Pero en particular en los elefantes me llamó mucho la atención que en el transcurso de sus migraciones, que son largas, incluso de meses, pues suelen tener sus crías, las cuales pues son las más débiles del rebaño, ¿no? Y en concreto me llamó mucho la atención en este documental que en una de las migraciones, volviendo a su lugar o regresando a su lugar habitual, en el cual pasaban la mayoría del tiempo, transcurrían muchas semanas y en su caminar pasaban por un desierto, ¿no? Y en ese desierto, pues obviamente no encontraban, era muy difícil encontrar agua y, y pasaban pues mucha sed y mucha necesidad. Y los que más sufrían pues eran los más débiles, en este caso las crías. Y me llamó mucho la atención que ya casi llegando a su destino, una de las crías más débiles, recién nacida en las últimas semanas, pues se estaba quedando atrás, porque ya estaba débil, porque no había bebido, porque apenas había comido, y estaba débil. Y la manada, en vez de continuar y que, bueno, el más fuerte sobreviva, como solemos decir, pues lo que hizo fue esperarse y ir al paso de la más débil y no dejarla atrás, sino que la apoyaron y la fueron fortaleciendo hasta que llegara a su destino, ¿no? No la dejaron atrás. Y eso me llamó mucho la atención, como en unos animales tuvieran este sentimiento de unidad, de un vínculo tan fuerte, tanto que arriesgaban sus vidas, sus propias vidas, para no dejar a nadie atrás, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me hizo meditar sobre nosotros, sobre la iglesia en Cristo, ¿no? En Cristo dicen la palabra del Señor, en Efesios 4, por ejemplo, lo dicen varios textos, pero en Efesios 4, escogí esta mañana, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿no? En el verso 3, Pablo nos insta, ¿no? O el Señor nos insta a que guardemos, seamos solícitos, que nos preocupemos, que nos esforcemos en guardar la unidad que tenemos en el Espíritu. No que nosotros procuremos la unidad, ya el Señor nos ha unido porque todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu, como dice allí, todos tenemos un mismo Padre y Señor, que es nuestro Dios, todos hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo, todos hemos sido hechos hijos, adoptados por Dios por medio de la obra redentora que es en Cristo Jesús, pero nosotros debemos ser esforzados y solícitos, es decir, esforzarnos y procurar en mantener esa unidad, que esa unidad sea real, que sea visible, ¿no? Y para ello tenemos que juntos pues hacer lo que Pablo nos dice, ¿no? Tenemos que tener una actitud de humildad, tenemos que tener una actitud de mansedumbre, y dice soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿no? En el cuerpo de Cristo, como él utiliza el símil aquí o en otros textos,
hay muchos miembros distintos, todos somos diferentes, todos tenemos cualidades, habilidades, dones diferentes, tenemos caracteres diferentes, pero el Señor a todos nos ha llamado, a todos nos ha rescatado, ¿no? Tenemos que recordar que ninguno de nosotros es un ser perfecto, no somos perfectos y Dios tampoco nos ha perfeccionado aún. Estamos en el proceso, estamos en la obra, pero lo que sí somos ahora en la actualidad y realmente somos todos pecadores que hemos sido restaurados, que hemos sido rescatados, que hemos sido justificados por Cristo. Pero somos pecadores, todavía somos imperfectos, tenemos nuestros fallos, tenemos nuestras luchas con nuestro viejo hombre, con nuestro viejo ser, ¿no? Y tenemos que aprender a batallar con nosotros mismos, a crecer y a madurar nosotros, pero también tenemos que aprender a convivir con los demás, con nuestros hermanos que están a nosotros, ¿no? Tenemos que, con aquellos que nos caen mejor y con aquellos que a lo mejor no nos caen tan bien. Pero tenemos que, como dice la palabra, soportarnos unos a otros, ¿no? Tenemos que mantenernos, ¿no? El soportarnos no es el aguantarnos en la distancia. El verbo utilizado ahí, soportar, es el sostener. Es como lo que hace una columna en un edificio, es soportar la estructura. Y para soportar la estructura tiene que estar en contacto con ella, tiene que sujetarla, no puede sujetarla a la distancia, ¿no? De la misma manera nosotros como cuerpo de Cristo, como miembros diferentes y distintos que somos, tenemos que entre todos guardar esa unidad del cuerpo de Cristo que somos, ¿no? Somos una unidad. Dice en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que hacerlo con humildad, tenemos que hacerlo con mansedumbre, tenemos que tener paciencia los unos con los otros para soportarnos, para aprender a amarnos y a entendernos. Y tenemos que hacerlo todo con amor, ¿no? En esto quisiera decirles también, o muchos se preguntarán, ¿y cómo hacemos esto ahora? Si estamos cada uno en la distancia, ¿no? ¿Cómo podemos soportarnos? ¿Cómo podemos guardar esta unidad si estamos distanciados, ¿no? Si no estamos juntos, si no nos congregamos? Déjame decirte que el guardar el vínculo, la unidad en el Señor del cuerpo, va mucho más allá que el hecho de reunirnos en un local. Guardar la unidad de nuestra iglesia local, donde el Señor nos ha puesto, es el acordarnos de los unos de los otros, el tener amor los unos por los otros, es el guardar esa misma fe que nos une, es guardar esa misma doctrina que nos une, es guardar ese amor que nos une y el guardar el espíritu que nos une, ¿no? Debemos acordarnos los unos de los otros, debemos tenernos en cuenta. Ahora no podemos reunirnos, pero nuestros dones siguen activos, nuestras capacidades que el Señor nos ha dado siguen ahí. Podemos utilizarlas para bendecirnos a otros, podemos llamarnos para animarnos, podemos orar los unos por los otros. Tenemos muchos enfermos entre nosotros por los cuales debemos orar y debemos tenerlos en presencia. Aprovecha este tiempo para reforzar esa oración y tener en cuenta a los demás. También tenemos a muchas familias que posiblemente estén pasándolo mal a causa de esta situación. Ora por ellos, ponlos en la oración, ruega por ellos. Llama a los hermanos para animarlos, para oírlos, para oír su voz. Compartimos con ellos, pues tenemos estos devocionales, tenemos los cultos que estamos retransmitiendo por internet, los cuales están siendo de mucha bendición, y es un privilegio y una bendición que podamos tener eso para poder seguir recibiendo de la palabra del Señor, para poder seguir teniendo ese contacto, ¿no? Aunque sea a través de estos medios. Pero tenemos muchas herramientas y muchas maneras de seguir ayudándonos. Otra manera para apoyarnos, para mantener ese vínculo, como dijimos antes, tenemos una misma fe y un mismo espíritu. ¿Cómo podemos guardar ese vínculo con nuestra fe, con nuestro vínculo, ¿no? No criticando a nuestros hermanos, no despreciando a nuestros hermanos. Eso nos vale tanto ahora como cuando estemos juntos y reunidos, ¿no? Tenemos que amarnos, tenemos que soportarnos. Tenemos a veces caracteres que pueden chocar, que pueden enfrentarse, pero tenemos que salvar esas distancias, tenemos que salvar esos obstáculos y vencerlos.
somos pecadores y todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Tenemos que aprender tanto a perdonar como también a pedir perdón y a no ser orgullosos y pedir perdón cuando cometemos errores, cuando ofendemos a alguien. También tenemos que ser humildes y mansos y perdonar a nuestros hermanos cuando nos ofende. No podemos ser rencorosos. Si vamos a Primera de Corintios, en Primera de Corintios 3, nos dice el Señor también, hablándonos sobre la unidad. Primera de Corintios 3, 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Todos nosotros formamos parte de un cuerpo. Y como un cuerpo humano tiene tantos miembros diferentes, tanta variedad, asimismo el cuerpo de Cristo, la iglesia local, tiene muchos miembros diferentes, variados, diferentes entre sí y distantes, pero a la vez cada uno igual de importante, igual de necesario, ¿no? Todos somos miembros de un cuerpo y todos somos necesarios. No porque aquellos seamos más visibles o otros sean más visibles, son más importantes y son necesarios y otros prescindibles. No, todos somos necesarios, ¿no? En el cuerpo, en nuestro cuerpo, el órgano no se ve, hay órganos que no se ven y que ni siquiera controlamos, pero sin ellos no podemos vivir, ¿no? Imagínate tú el corazón o un hígado o un riñón, o hay tantos órganos que son vitales para nosotros, que son muy necesarios, a los cuales nosotros no les damos órdenes. Ellos funcionan automáticamente porque nuestro cuerpo está así, pero son vitales y necesarios y tampoco los vemos, no están a la vista, no los decoramos, no son partes de nuestro cuerpo que sean visibles o bonitas. Son miembros, pero son miembros muy útiles. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. Desde el más pequeño que te sientas tú hasta el más importante que tú te puedas imaginar, que todos somos importantes. Todos somos necesarios porque todos formamos parte de un mismo cuerpo. Y así debemos vernos los unos a los otros. Y así debemos tratarnos con amor, con misericordia, con mansedumbre, teniendo paciencia los unos con los otros, porque todos somos pecadores, todos nos equivocamos. Y tenemos que tener paciencia y amor y ejercitarnos y trabajar porque esa unidad que Cristo nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha dado, porque todos hemos sido bautizados o sellados por un mismo Espíritu, sea visible para los demás, que todos puedan verla, ¿no? Quisiera terminar con un texto en Colosenses que dice así: en Colosenses 3, del 16 al 17, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor, ¿no? El Señor nos ha mandado a que como cuerpo de Cristo mantengamos y seamos solícitos, que nos esforcemos en guardar la unidad que Él nos ha proporcionado, ¿no? Porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Por tanto, todo lo que hagamos, todo, tenemos que hacerlo como para Él, como para el Señor, ¿no? El hermano que tú tienes enfrente, actúa con Él, trata con Él como si fuera el mismo Señor, para que lo hagas con humildad, con mansedumbre, porque Él es un hijo de Dios rescatado igual que tú. Y todos somos pecadores, no hay unos mayores ni mejores que otros. Todos somos pecadores redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y tenemos que, como un cuerpo,
darnos la importancia las unos a los otros, ¿no? Como decía el Señor, también teniendo al otro como por encima de nosotros, en mayor estima que a nosotros mismos, ¿no? Cuidemos, todos nos preocupamos en cuidar nuestro cuerpo, en cuidar a nosotros mismos para estar saludables, para estar guapos. De la misma manera, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, de nuestra iglesia local, allá donde nos ha puesto el Señor. Ese es nuestro cuerpo ahora mismo. Pues procuremos tenerlo bonito, tenerlo bien funcionando. Y para ello cada uno de nosotros debemos cumplir nuestra parte en ese cuerpo. Si eres ojo, actúa como ojo. Si eres mano, actúa como mano. Si eres lengua, actúa como lengua. Pero donde quiera que Dios te ha puesto, no te dediques a mirar lo que el otro hace o no hace bien o mal, sino preocúpate en cumplir tu función y en tener paciencia y amor para con los demás, para con aquellos que forman parte de tu mismo cuerpo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a juntos y solícitos, como dice su palabra, esforzados y preocupados en mantener la unidad que tenemos en el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y traiga paz y consuelo a cada uno de nosotros. Amén.